En su propia cara, el político estadounidense y ex senador Ron Paul se sincera con respecto a la política estadounidense, específicamente a la política externa que ha promovido las sanciones a Rusia a principios de año, criticándola duramente y hace un análisis de las consecuencias que hoy el continente europeo está sufriendo por ello. También puso en tela de juicio las sanciones que la Unión Europea ha aplicado a Siberia, haciendo a su país corresponsable del desastre en que se ha convertido el continente europeo. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Ron Paul, político estadounidense y ex senador, hace pocos días ha declarado en su programa Liberty Report que la potencia estadounidense trabajó muy duro para frenar a Rusia y además dijo lo siguiente: nuestras políticas fracasaron. Ganaron más dinero cuando les impusimos las sanciones. Lo hicieron mucho mejor y Europa se volvió mucho más pobre y hoy están en un gran lío. También se refirió a China en el mismo contexto, diciendo lo siguiente: ¿qué estamos haciendo con China? Bueno, les imponemos sanciones al igual que lo hicimos con Rusia, pero las sanciones no han funcionado. Y no han funcionado para nosotros o para ellos, pero persistimos. Al analizar la actualidad europea en este tema, dijo que los autores de las sanciones contra Rusia se declaran como opositores al conflicto, sin darse cuenta que las mismas sanciones contra Siberia son, en sí mismas, acciones que llevan a confrontaciones. En clara alusión a la política externa estadounidense y probablemente a la europea, dijo lo siguiente: con el intervencionismo y el conflicto, el resultado suele ser consecuencia inesperada o no deseada. Y que incluso si dan marcha atrás en relación a las sanciones contra Rusia de principios de este año, todo esto pasará a la historia como un excelente ejemplo de cómo las sanciones pueden tener consecuencias no deseadas. Acotó a continuación: mientras buscan castigar a Rusia, cortando las importaciones de gas y petróleo, los políticos de la Unión Europea olvidaron que Europa depende completamente de los suministros de energía rusos y que las únicas personas que sufrirán si esas importaciones se cierran son los propios europeos. Los rusos simplemente giraron hacia el sur y el este y encontraron muchos compradores nuevos en China, India y en otros lugares. De hecho, el gigante energético y la compañía de gas Gazprom ha informado que sus ganancias han aumentado en un 100% en la primera mitad de este año. Rusia se está enriqueciendo mientras que los europeos se enfrentan a un invierno helado en el colapso económico, señaló Ron Paul. Con respecto a la política exterior de su país, Paul asegura que la élite política estadounidense, ya sea republicana o demócrata, está convencida de que tiene que tener un rival con el que lidiar y tanto los republicanos como los demócratas han trabajado en la creencia de que un presidente en tiempos de conflicto siempre se convierte en el presidente más popular. Y refuta inmediatamente esta teoría al señalar: evidentemente eso no siempre es cierto. El siglo XXI ha demostrado que algunos de estos conflictos del Medio Oriente no resultaron. Tal vez con un conflicto como el de mediados del siglo pasado, con una intervención de 3 o 4 años y una victoria. Pero es un poco diferente a 20 años de conflicto y perder. Con respecto a Europa, dijo: hoy Europa está en ruinas, con las tasas de interés aumentando y, sin embargo, al mismo tiempo, nuestra política exterior se mezcla con esto porque nosotros todavía necesitamos un contrincante. Señaló que Europa está cometiendo un verdadero harakiri con las sanciones a Siberia, comentando el reportaje del diario suizo Blick, que informó hace unos días sobre las sanciones que enfrentan los ciudadanos suizos por atreverse a calentar sus hogares. Según el periódico suizo, aquellos que violen el límite de calefacción de 19 grados podrían enfrentar hasta 3 años de prisión. Al respecto, el político comentó: ¿cómo es posible que en el 2022, cuando Suiza y el resto del occidente político han logrado el mayor éxito económico en la historia, el continente europeo se enfrente a un invierno como algo salido de la edad oscura? Todo esto lo atribuye a la falsa creencia de los líderes europeos y de Washington de que las sanciones son medidas libres de costo o son una forma gratuita de obligar a otros países a hacer lo que ellos quieren que hagan.
y asegura que lo que en realidad sucede es que cuando la gente ve políticas gubernamentales tontas que hacen que las facturas de energía se disparen mientras la economía se paraliza, esta se desespera y sale a las calles a protestar, como lo hicieron miles de austriacos que salieron a las calles en una manifestación por la libertad para exigir el fin de las sanciones y la apertura del Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. También hizo mención que la semana pasada aproximadamente 100.000 checos salieron a las calles de Praga para protestar por la política de la OTAN y la Unión Europea en Francia. La gente está de vuelta en las calles protestando por la destrucción de su economía, en nombre de la derrota de Rusia. En Alemania, Serbia y en otros lugares, las protestas se están preparando. Hizo referencia al artículo del Washington Post, mencionando lo siguiente: incluso el Washington Post se vio obligado a admitir que las sanciones a Rusia no están teniendo efecto buscado. El periódico se preocupa de que las sanciones están infligiendo daños colaterales más allá de Rusia, incluso dañando potencialmente a los mismos países que las impusieron. En su opinión, las sanciones causan bajas de inocentes en los países destinatarios de las mismas. Pero también, debido a las consecuencias impredecibles, las sanciones causan bajas de inocentes en los países que las promueven. Con respecto a la política externa de su país, el ex senador hace referencia a Adam Smith y le da la razón cuando afirmaba lo siguiente: deberías comerciar con personas, y cuanto más comercias con personas, es menos probable que pelees con esas personas. Ron Paul añade, y aquí estamos tratando de provocar algo con China, y entiende que China no está recibiendo el mejor trato de parte de los líderes estadounidenses y que la política externa de su país no está basada precisamente en lo que más le conviene a la gente estadounidense. Hizo referencia a la gran dependencia que tiene la potencia estadounidense de los metales de tierras raras que produce China y que se utilizan en la fabricación de los aviones F-35, por ejemplo. También espera que el pueblo estadounidense aprenda la lección de los males que están pasando los europeos. Su copresentador y editor, Chris Rossini, también expresó su temor en relación a las actitudes futuras del pueblo estadounidense con respecto a China. Rossini asegura que no solo dependen de este país en cuanto a las tierras raras, sino en prácticamente todo. Y tiene la esperanza de que no se repita con China la actitud de dañarse a sí mismos, como lo hicieron los europeos en el caso de las sanciones a Rusia. Aparentemente nadie le contó al señor Rossini que el daño a China ya se produjo. Es más, no se avisora ningún aprendizaje. Finalmente, el político estadounidense Ron Paul está convencido que la solución de todo esto es muy simple y, como siempre, es la no intervención, sin sanciones, sin revoluciones y sin intromisión. Esperemos que se refiera sobre todo a sus propios líderes. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.